Hola, me llamo José Luis Abraham López, soy profesor de Lengua Castellana y Literatura. Llevo en la educación algo más de 20 años y he participado en numerosos proyectos, grupos de trabajo de todo tipo, a veces como coordinador y otras veces como miembro del mismo. Desde temas como la fábula o el cine como recurso educativo, también he coordinado y participado en proyectos sobre acoso escolar. Y bueno, mi trayectoria literaria empecé en el terreno poético, tengo 4 libros publicados de poesía, y también un terreno que me fascina es el de la investigación, de ahí también mis estudios literarios, haciendo ediciones críticas de poetas contemporáneos, andaluces, murcianos, etcétera, ediciones críticas, guías didácticas, como por ejemplo sobre Miguel Hernández y la relación que tuvo con Cartagena, etcétera. Y lo más reciente que he publicado ha sido la poesía taurina de Pedro Enríquez, un poeta de Granada, además de reeditar una obra fascinante de Pedro Enríquez, Sueño y Misterio. Son 10 poemas sobre toros, ilustrados por el también pintor granadino David Zafra. Recientemente he terminado la colección didáctica del Teatro de los Hermanos Machado de Manuel y Antonio, un trabajo que comenzó en el año 2021 y que ha culminado hace un par de meses con El hombre que murió en la guerra. La colección recoge 7 volúmenes de títulos individuales con obras que los hermanos Machado representaron desde el año 1126 hasta 1941. El objetivo básicamente de este trabajo de investigación y didáctico simultáneamente no es otro que el de ofrecer al alumnado una perspectiva distinta de un género como es el dramático, muy poco conocido de los hermanos Machado. Quizá la pregunta más básica es ¿por qué elegí a los hermanos Machado? Pues los hermanos Machado, desde que yo era adolescente, despertaron mi interés, como en gran parte de los adolescentes, como poeta. Y avanzado el tiempo, me di cuenta de que también tenía una producción dramática muy poco conocida. Entonces me planteé la pregunta de cómo varía el talante de los autores sevillanos como dramaturgos a cómo son como poetas. Y ahí empecé a tirar del hilo y descubrí pues, bastantes singularidades que yo creo son necesarias conocerlas para aquel que indague en el género teatral. Por ejemplo, la influencia que tuvo su padre Demófilo, ¿no?, en su vocación teatral, la amistad que les unió a los hijos del actor Rafael Calvo. Curioso también resulta cómo vemos que cuando empiezan a escribir y a representar estas obras de teatro, este es el primer título, de Dista de la Fortuna Juanillo Valcárcel, del año 26, los dos, tanto Manuel como Antonio, ya son sobradamente conocidos y reconocidos como poetas. Ya tenemos en ese año al Manuel Machado de Alma, de Cante Hondo, de Ars Moriendi, etcétera, y al Antonio Machado, súper conocido por obras tan significativas como Soledad de Galería y otros poemas y Nuevas canciones. También resulta curioso cómo Manuel Machado escribió obras de teatro con otros dramaturgos como Enrique Paradas o José Luis Montoto, cosa que no hizo su hermano Antonio. En definitiva, Antonio como Manuel forman una dupla en la que se unen talentos, capacidades muy curiosas hasta el punto de que los más reconocidos expertos en la obra de los Machado no son capaces todavía de separar, de discernir qué parte de una obra escribió Manuel y qué parte de una obra escribió Machado. Posiblemente, debido a esa fama que ya tenían como poetas, eso les facilitó mucho el hecho de que importantes compañías teatrales se interesaran por la representación de sus obras. Por ejemplo, Margarita Sirgu, María Guerrero, Irene López Heredia, y así como críticos tan solventes de la época como Melchor Fernández Almagro, Manuel Bartolomé Cosío, Juan Chabás y un largo etcétera.
destinatario fundamental de esta colección es alumnado de tercero, cuarto de la ESO, bachillerato y formación profesional. El hecho de tratarse de una edición crítica y una edición didáctica da juego a proponer tres tipos de lecturas diferentes. Digamos una primera, una lectura desinteresada en el que el lector puede leer únicamente lo que es el texto dramático. Una segunda lectura para aquellos que estén más interesados en un aspecto más analítico e interpretativo, puesto que la conformación de cada volumen consiste en un estudio breve biográfico, un perfil biográfico más que estudio. Luego sí, un estudio sobre los temas, los personajes, el estreno, cómo acogió la crítica cada una de las obras. Y por último, el texto con muchas notas a pie de página que a veces contextualizan, otras veces analizan, interpretan, contrastan temas, tópicos, personajes y elementos teatrales como son las acotaciones, la entrada y salida de personajes. Y por último, una lectura, digamos, didáctica que incide en tres perspectivas muy claras, que sea una lectura útil, una lectura variada y una lectura actual. Con esta colección se obtiene una idea bastante clara de cómo era la dramaturgia de los hermanos Machado en cuanto a los temas que son los fundamentales, ese triángulo amoroso típico en nuestro siglo de oro, el tema del honor, la honra, el destino, la otredad, como pasa en obras como El hombre que murió en la guerra, Julianillo va al cárcel, Juan de Mañara, etcétera. Hay que decir que si hay un signo que define el teatro o el concepto de teatro de los hermanos Machado es esa inspiración que obtienen del teatro clásico español. Por su parte, llama poderosamente la atención que en estas 7 obras, aunque sobre todo se ascribe a la comedia, son aspectos diferentes de comedia. Por ejemplo, encontramos una comedia psicológica en la última de sus obras, El hombre que murió en la guerra, una novela de folletín, de alta comedia, una comedia de costumbres, como puede ser La prima Fernanda. Otro tipo de comedia que inserta, de ahí su modernidad, teorías psicoanalíticas en la fluidez natural del diálogo, como puede ser en la obra Las Adelfas. Una de sus obras más emblemáticas, La Lola se va a los puertos, en donde se obtiene una imagen de Andalucía, para nada sesgada en su colorismo, ni fragmentada en su andalucismo. Otra obra también muy interesante es La duquesa de Benamejí, en la que se nos ofrece un romanticismo apasionado, en el que el triángulo de personajes formado por el bandido Lorenzo Gallardo, la gitana Rocío y la duquesa de Benamejí se van moviendo tras un marco en la que se nos presenta Andalucía como una Arcadia moderna. Es decir, si bien se inspiran, como he dicho, en un teatro clásico, en cambio siempre se han preocupado o le han inquietado el introducir rasgos modernos. La colección ha sido publicada por Ediciones RIL, que es una editorial de Madrid, que me atrevería a decir que es la editorial actualmente que más estudios, títulos sobre la genealogía de los Machado publica. Se puede conseguir en la página web del Grupo Pérez Ayala o en la gran cantidad de librerías online que tiene a su disposición. Como he comentado anteriormente, el último cuerpo de cada uno de estos 7 títulos lo compone la guía didáctica. Una guía didáctica que está distribuida en 4 bloques de trabajo. El primero de ellos, que se titula A fondo, consiste en que el alumnado responda a una serie de cuestiones que apuntan hacia los elementos fundamentales de la comprensión lectora, es decir, resumen los temas que aparecen, que son capaces de identificar, reconocer, distinguir, caracterizar a los personajes, los lugares o espacios, el tiempo de la obra, la estructura de la misma, etcétera. Las preguntas son muy variadas también, preguntas abiertas, preguntas cerradas, preguntas de resolución múltiple, tipo test, mapas mudos, puzzles, nube de palabras,
conductuales, existenciales, etc. Un segundo bloque de trabajo que está formado o titulado en este caso El estilo es el nombre y que hace hincapié en el estilo de los autores. Debo recordar que de las 7 obras editadas, 6 de ellas están escritas en verso, excepto la última, El hombre que murió en la guerra, que está escrita exclusivamente en prosa, y la anterior, La duquesa de Benamejí, va alternando el verso con la prosa. El resto de esta dramaturgia, es decir, 5 títulos, está escrito en verso, con lo cual es especialmente importante incidir en los recursos literarios que utilizan los autores, así como un análisis de las acotaciones, si son acotaciones informativas, si son descriptivas, si son expositivas, etc. Un tercer bloque de trabajo en la que siempre me ha preocupado el hecho de concebir y de transmitir así la manifestación de la literatura como un elemento que tiene especial incidencia y relación con el resto de las artes. De ahí este tercer bloque de trabajo en el que se utilizan fragmentos de películas, fotogramas de películas, canciones, fragmentos de otras obras literarias para que el alumnado sepa capaz de reconocer elementos, características, tópicos, etcétera, con respecto a la obra de los Machado. Y un último bloque titulado A debate, en el que se trabaja sobre todo la expresión escrita. Temas de la obra de los Machado se traen a la actualidad, donde el alumno tiene que reflexionar, bien individualmente o en grupo, sobre esos tópicos que tienen que relacionar con su entorno más conocido y más cercano. Ahora bien, ¿cómo llevar a la práctica en el aula una obra como La Lola se va a los puertos? Sabemos que la trama de la comedia gira en torno a Lola, un personaje que irrumpe de pronto en la finca de Don Diego y desde que hace acto de aparición no es indiferente a nadie su presencia. Embauca con su gracia, con su arte, con su talento folclórico, tanto al señor Don Diego como al señorito José Luis, hijo de aquel, y a pesar de que uno en un sentido material y otro en un sentido más espiritual, Lola en ningún momento se deja embaucar por ambos personajes masculinos. ¿Por qué? Porque el único y verdadero amor que Lola siente es por el cante. A lo largo de esta comedia son muchos los temas que aparecen, por ejemplo, la cultura del ocio, la influencia de lo americano, el binomio tecnología-ruralismo, la importancia que tiene el arte, etc. Entonces, hemos adoptado una perspectiva interdisciplinar relacionando, por ejemplo, en el ámbito literario, poemas como el de Salvador Rueda, Bailadora, en el que se reproduce un ambiente muy parecido, folclórico, andaluz, al que podemos observar en la obra de los Machado. Por ejemplo, también el concepto que se grime en la comedia machadiana sobre el amor como cárcel, lo podemos cotejar con fragmentos de El burlador de Sevilla, de Tirso de Molina, o ese obsesivo tema del paso del tiempo también se puede contrastar, analizar e interpretar con poemas del tipo A una rosa, de Luis de Góngora, o trayéndolo más a la poesía del siglo XX, No volveré a ser joven, de Jaime Gil de Biedma. En el terreno musical también podemos compararlo con la pieza musical Andalucía, de Pablo Albarán, de Eloy Guerra Juramé, para analizar, comprobar las diferencias y similitudes con ese concepto anteriormente apuntado del amor como cárcel. En el terreno cinematográfico encontramos un filón muy interesante en un soporte diferente, como es el fílmico, para, por ejemplo, en Sangre y Arena, en El sueño de Andalucía, comparar de nuevo ese ambiente andaluz que se respira en la obra de los Machado. Todo esto se le facilita al alumnado un fotograma muy significativo de la película y se van estableciendo similitudes donde el alumnado tiene que dar su propia opinión analizando el lenguaje dramático con, en este caso, el lenguaje fílmico. Películas como Pollo con ciruelas también nos da pie a incidir en ese concepto que muchas veces los adolescentes tienen
tienen asimilado de forma errónea, y es que creen que el arte se adquiere de una manera inspiradora, imaginativa, sin dedicación alguna. Para eso reproducimos un fragmento de esta película y además invitamos al alumnado a que lea y analice un artículo de opinión aparecido en El Confidencial titulado 5 características que siguen todos los genios, para desterrar esa imagen errónea de que el talento se adquiere apenas sin trabajo. Algunos de estos libros han sido presentados en Cartagena, en Granada también, y por ejemplo este título, La duquesa de Benamejí. Benamejí es un pueblo de la provincia de Córdoba. A principios del mes de agosto haremos también una presentación coincidiendo con la representación que en dicho pueblo se hace de la duquesa de Benamejí. Al final de cada uno de estos 7 volúmenes aparece un código QR en el que el profesorado que tenga interés puede escribir para solicitar el solucionario, en el que además aparecen muchas sugerencias metodológicas, tanto individuales como en grupo. Los ejemplares de esta colección se pueden adquirir de varias formas, a través de la página web de la propia editorial, www.edicionesrilke.com, o a través de cualquier librería, cuya distribución va a ser bastante rápida. También, por otra parte, si alguien quiere ponerse en contacto conmigo para posibles charlas, talleres, etcétera, lo pueden hacer a través de mi perfil en Facebook. Durante este periodo tan intenso en la elaboración de estos títulos ha sido un proceso muy gratificante, entonces os animo, sobre todo a los docentes, que lo pongáis en práctica en vuestras clases, como he hecho yo, porque los resultados son realmente asombrosos. Por último, quiero daros las gracias por vuestra atención y a que os animéis a que estudiéis la obra de los Machado, que es muy interesante desde esta perspectiva que yo os propongo. Muchas gracias.